Durante años, Helen vivió encerrada en su soledad, hasta que un desconocido con un bebé llamó a su puerta, huyendo de una acusación injusta. El padre de su difunta esposa quería arrebatarle al niño, culpándolo por una tragedia que también lo había destrozado. Pero el destino tenía otros planes. Entre el silencio y la ternura cotidiana, nació algo más fuerte que el miedo. Y esperen a ver cómo, paso a paso, esta historia encuentra una verdad más poderosa que cualquier juicio. Desde que enterró a su esposo en una colina detrás del granero, Helen Maddox no volvió a ser la misma. Habían pasado 6 años, pero los días seguían pareciendo huecos, como si el tiempo se hubiese roto en el momento exacto en que el caballo de Tom resbaló cerca del barranco durante una tormenta de verano que nadie pudo predecir. La casa donde antes resonaban carcajadas y conversaciones a media voz se había transformado en una estructura silenciosa. Las paredes seguían de pie, los muebles seguían en su sitio, pero la vida se había marchado con él. Helen, de 43 años, vivía en esa casa de madera como quien habita un recuerdo al que no puede renunciar. El rancho, una vez orgullo familiar, se redujo a tareas mínimas. Unas pocas gallinas que alimentaba por rutina, un perro viejo llamado Bo que apenas se levantaba y el constante zumbido de la bomba de agua al fondo del patio. Cada amanecer era idéntico al anterior: levantarse sin motivo, encender el fogón por costumbre, tomar café que nunca terminaba y sentarse a mirar el horizonte como si esperaba algo, aunque ya no sabía el qué. Las vecinas del pueblo, Marta, Ruth, incluso la joven Julia, que antes venía con pasteles, dejaron de pasar cuando Helen comenzó a rechazar visitas con una amabilidad cortante. No lo hacía por desprecio, simplemente no tenía energía para fingir que estaba bien. Las palabras le parecían innecesarias y las sonrisas forzadas agotadoras. Por fuera, Helen era una mujer firme, de mirada clara y movimientos tranquilos, pero por dentro todo se sentía suspendido, ni dolor ni alivio, solo una ausencia que lo tenía todo: los campos, los atardeceres, la ropa doblada sin prisa, como si el alma de la casa se hubiese apagado por una vela que nadie pensaba volver a encender. Hasta que, en una tarde gris y ventosa de noviembre, el sonido de pasos sobre el porche y 3 golpes secos en la puerta rompieron ese letargo. Bo ladró por costumbre, pero sin entusiasmo. Helen dudó antes de abrir. Nadie venía por ese camino desde hacía años. Al otro lado de la puerta había un hombre alto, delgado, con la ropa cubierta de polvo y una manta raída colgando del hombro. En sus brazos, un bebé dormía profundamente, envuelto en una tela de franela a cuadros. El hombre no parecía amenazante, pero sí desesperado. Sus botas estaban gastadas, su rostro cansado, y aún así mantenía cierta dignidad en la forma de pararse. Se quitó el sombrero lentamente, sin mirar directamente a Helen. «Perdone», dijo con voz ronca, casi temerosa. «Sé que esto es inusual, pero ¿podemos quedarnos esta noche? Solo una noche». Helen no respondió de inmediato. Observó al niño, al hombre, al viento que arremolinaba hojas secas junto al aljibe. Algo en esa escena parecía extrañamente familiar, como un eco de su propio pasado, torcido y reflejado. No sabía su nombre, no sabía su historia, solo sabía que por primera vez en muchos años su corazón había sentido algo. Y aunque aún no podía ponerle nombre a ese sentimiento, no cerró la puerta. El primer día pasó como un suspiro contenido. Helen les ofreció sopa caliente, de lentejas con un poco de zanahoria seca y pan de la semana anterior, recalentado con esmero. Caleb apenas comió, más pendiente del bebé que, tras despertarse brevemente, lloró con esa intensidad desbordada de los niños muy pequeños que no entienden el mundo, pero sienten todo. Helen, sin hablar, le entregó una cuchara de madera pequeña que conservaba desde hacía años sin saber por qué. El niño, Levi, según dijo Caleb en voz baja, tenía fiebre ligera. Helen lo notó al tocarle la frente.
Fue entonces cuando bajó del altillo la manta de algodón que su madre había cosido antes de casarse. No sabía por qué lo hacía, solo lo hizo. Caleb durmió en el cobertizo de herramientas que Helen apenas usaba desde que las cercas dejaron de importarle. Ella pensaba que se iría al amanecer, pero cuando salió con café en las manos al día siguiente, él ya estaba en el corral, reparando la puerta del gallinero con el bebé atado al pecho con una bufanda ancha. No pidió permiso, solo trabajaba, y Helen, en lugar de molestarse, se sorprendió por el orden casi ritual con que lo hacía. Clavaba, medía, corregía, como si necesitaba ese ritmo para sostener algo dentro de sí. «Solo necesito unos días», le dijo esa noche sin mirarla del todo. «Que pase el frío, arreglar la camioneta, encontrar trabajo. No quiero causarle molestias». Helen debió decir que no, que ya era suficiente, que no necesitaba extraños, que no quería o no podía abrir espacios que llevaban años cerrados, pero no lo hizo. Le bastaba observar cómo Caleb sostenía el biberón con manos torpes pero decididas, cómo, al anochecer, se sentaba en silencio con el niño dormido en brazos, mirando por la ventana como si buscara algo más allá del campo. Cómo el pequeño Levi, que aún apenas caminaba, reía cada vez que Bo, el viejo perro de Helen, se le acercaba a olfatearle los pies o lamerle la oreja. Todo eso no era ruido, era vida, aunque incierta. Helen se decía a sí misma que era temporal, que en cuanto reparara su camioneta se iría y la casa volvería a la calma, pero no podía negar que por primera vez en años la cocina olía a más que café. El aire no parecía tan inmóvil. Hasta que una noche, mientras doblaba sábanas en la habitación trasera, lo oyó. Un sonido seco, un golpe contra la pared, luego un murmullo. No era conversación, era una súplica. Helen se acercó con cuidado. La puerta del cobertizo estaba entreabierta. La lámpara de queroseno proyectaba sombras largas sobre el suelo de tierra. Caleb se revolvía entre mantas, sudando, gimiendo entre dientes palabras sueltas, rotas, sin forma. ¿Dónde está ella? ¿Dónde? Grace. No la encuentro. Su voz se quebraba, sus brazos, tensos, buscaban algo en el aire, como si intentara alcanzar lo imposible. No notó que Helen estaba allí, no despertó ni siquiera cuando ella se acercó y, sin pensarlo, le cubrió el rostro con una toalla húmeda. Era un hombre perdido, atrapado en algún recuerdo que no lo soltaba. Helen retrocedió, conteniendo el aliento. No era solo el frío del invierno lo que los había traído, no era la falta de gasolina ni la distancia. Aquello que Caleb traía consigo no cabía en una mochila, era una herida que aún no cicatrizaba, algo o alguien que había quedado atrás. Y por primera vez Helen no sintió miedo, sintió algo más profundo, una especie de reconocimiento, como si ambos, en su silencio, hubieran entendido que el pasado no protege a nadie, solo deja marcas, y a veces lo único que queda es no cerrarle la puerta a quien también carga con las suyas. El viento seguía soplando frío sobre las llanuras, arrastrando las primeras señales de escarcha entre los pastizales amarillentos. Los días se acortaban, y la luz en la casa de Helen parecía encenderse cada vez un poco antes. Caleb había reparado la cerca del lado sur, cortado leña sin que se lo pidieran, y limpiado el gallinero con más detalle del que ella misma le dedicaba en años. No hablaban mucho, compartían las tareas en silencio, como si fueran dos extraños unidos por una tregua invisible. Pero Helen notaba algo. En la forma en que Caleb miraba a su hijo al dormir, en cómo bajaba la cabeza al agradecerle el plato de sopa, o en cómo evitaba hablar del pasado. Había algo contenido, a punto de derramarse. Una tarde, mientras el niño dormía y Bo roncaba a sus pies, Helen lo vio sentarse frente a ella en la galería. No llevaba sombrero, sus manos temblaban ligeramente, aunque el aire estaba quieto. Se frotó las palmas y, sin mirarla a los ojos, comenzó a hablar. «Mi esposa se llamaba Grace», dijo, como si el nombre aún le costara pronunciarlo. «Murió dando a luz, en una granja al norte de Kansas. Todo fue muy rápido, y muy mal». Hizo una pausa. Ni una lágrima, solo ese silencio espeso que deja lo que ya se ha llorado demasiadas veces. «Su padre me culpó de todo, dijo que no la cuidé, que no supe qué hacer, que tampoco sabría cómo criar a Levi, y quiso quedarse con él.
Llamó a los del condado, me amenazó con abogados, con quitarme al niño. Y yo, no esperé, me fui, en mitad de la noche, con lo puesto. Helen no dijo nada, pero su pecho se cerró, como si las palabras de Caleb le hubieran tocado una fibra enterrada. Sabía lo que era perder, sabía lo que era mirar hacia atrás y sentir que aunque lo diste todo, no fue suficiente. No soy bueno para esto, añadió Caleb, ahora sí mirándola, pero prefiero vivir huyendo, durmiendo en establos, que dejar que ese viejo lo críe con esa rabia en el corazón. En su voz no había dramatismo, solo una firmeza cruda, desesperada, que no necesitaba adornos. No buscaba compasión, solo decirlo en voz alta. Helen bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el borde de su delantal, pero su mente estaba en otro tiempo, en otra pérdida, en las palabras que no pudo decirle a Tom antes de aquel último amanecer, en la habitación que no había tocado desde entonces, en la manta azul oscuro que aún olía, aunque fuera su imaginación, a alguien que ya no estaba. Esa noche, cuando se aseguró de que Levi dormía en el catrecito del salón, Helen subió al desván. Abrió el armario que no abría desde hacía años. Tocó la tela con lentitud, como si al hacerlo rompiera un voto silencioso que se había impuesto a sí misma. La manta estaba intacta. Era gruesa, pesada, tejida por su suegra para su boda. Durante años la había guardado, sin saber bien por qué. Ahora, al extenderla sobre el cuerpo pequeño de Levi, Helen sintió que hacía algo más que abrigarlo. Era como si le ofreciera un lugar, un gesto sencillo, pero cargado de un significado que no se podía explicar con palabras. Un puente quizás, no hacia el pasado, sino hacia otra forma de estar viva. Desde la penumbra, Caleb lo observó, pero no dijo nada, y Helen, mientras apagaba la lámpara, supo que algo había cambiado. Tal vez todavía no era amor, tal vez ni siquiera era confianza plena, pero ya no eran solo huéspedes. Eran dos personas heridas que, sin saberlo, empezaban a compartir el mismo suelo emocional. Los días comenzaron a trenzarse entre sí sin que Helen lo notara. Ya no los contaba. Ya no esperaba que Caleb se marchara. Tampoco se lo preguntaba. El rancho, sin que nadie lo planeara, volvió a tener ritmo. Las cercas rotas se enderezaron. El heno se apiló en orden. El gallinero volvió a ser un espacio vivo, no solo un recuerdo de tiempos mejores. Caleb, sin hablar mucho, trabajaba desde el alba hasta que la luz se volvía dorada. Tenía una forma serena de moverse, como si no quisiera perturbar el aire de la casa. Pero estaba presente, siempre presente. Levi crecía rápido, gateaba por la cocina, tiraba harina, reía cuando Bo le lamía los dedos. Helen lo miraba con una mezcla de asombro y miedo. No miedo al niño, sino a todo lo que empezaba a sentir cada vez que lo alzaba, y él apoyaba la cabeza en su hombro con absoluta confianza, como si hubiese nacido para estar allí. Por las noches, Helen le leía cuentos al calor de la estufa. Su voz, antes apagada, adquiría una cadencia distinta. A veces, incluso, cambiaba voces para los personajes, y Caleb sonreía en silencio desde la mecedora. Nadie hablaba de lo que estaban construyendo, pero algo estaba echando raíces, entre la madera vieja del piso y el aroma del pan recién hecho. No todo era perfecto. Los rumores comenzaron a circular. El pueblo era pequeño, y la soledad prolongada de Helen había sido tema de conversación durante años. Ahora, con un hombre durmiendo en su terreno y un niño en su regazo, las miradas regresaron. Una tarde, mientras Helen recogía huevos en el corral, Doug Wiley, viejo amigo de su difunto esposo, se acercó con el sombrero en la mano y los labios apretados. Helen, dijo, casi en tono de advertencia, sé que no es asunto mío, pero tú sabes que la gente habla. Ese hombre, Barnes, ¿sabes quién es en realidad? ¿Y si está usando al muño como escudo? Helen se mantuvo en silencio un momento. Luego alzó la vista y lo miró sin rabia pero con firmeza. ¿No te da miedo?, insistió Doug. Helen bajó la mirada hacia la cocina, donde Levi jugaba en el suelo con una cuchara de madera y reía a carcajadas. Caleb, desde el porche, lo observaba con una mezcla de paciencia y ternura contenida. Helen sonrió apenas. No, dijo finalmente, me daba más miedo el silencio. Doug no respondió, bajó la cabeza, saludó con un gesto y se fue.
Helen, sin cambiar el ritmo, volvió a la cocina como quien regresa a algo que ha elegido. Días después, ocurrió algo que nadie nombró, pero que marcó un antes y un después. Era por la tarde. Helen recogía la ropa tendida, cuando oyó un balbuceo desde el salón. El niño, con los brazos abiertos y los pies tambaleantes, caminó hacia ella y murmuró: «¡Ma!». El mundo se detuvo por un segundo. Helen se quedó inmóvil, con una camisa húmeda entre las manos. Caleb, que estaba sentado en el suelo armando un pequeño tren de madera, se irguió como si le hubieran tocado una herida sin cerrar. Hubo un silencio espeso. El niño la miró esperando respuesta. No era una palabra aprendida, no del todo. Era una intuición, una necesidad de poner nombre a quien le daba calor, voz, consuelo. Helen no respondió, solo se agachó, lo abrazó con fuerza y lo alzó en brazos. Caleb bajó la mirada. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. Ninguno de los dos lo corrigió. Y en ese acuerdo silencioso, tan frágil como poderoso, algo se consolidó. No una decisión, no una promesa, solo una certeza nueva. Dos ruinas también pueden ser cimientos. La primavera llegó sin alarde, como suelen llegar las cosas verdaderas. Primero fue el deshielo, los charcos en el sendero, el murmullo del agua corriendo entre las raíces secas, los árboles abriendo tímidamente sus yemas. Luego el sol, cada día un poco más largo. Y el aire, ese aire nuevo, que traía el aroma de tierra viva, promesa callada de renacimiento. La camioneta de Caleb había estado lista desde hacía semanas. El mecánico del pueblo, con una mirada curiosa y comentarios medidos, le había entregado las llaves a finales de marzo. La amenaza del padre de Grace se había disuelto como niebla. Había fallecido en febrero, en su cama, sin haber podido llevar adelante su cruzada legal. El nombre de Caleb quedó limpio, al menos en papel. Ya no había razón para quedarse. Y sin embargo, cada día que pasaba, él no decía nada, ni preparaba maletas, ni desmontaba la cuna improvisada que había construido junto a la ventana. Se limitaba a seguir ayudando en lo que podía, a sostener a Levi cuando lloraba en la madrugada, a cortar madera como si aún hiciera falta, a escuchar los cuentos que Helen seguía leyendo en voz baja, aunque el niño ya se los supiera de memoria. Helen tampoco preguntaba. Había aprendido que algunas cosas no se apresuran, que lo verdaderamente importante, lo que se arraiga, no necesita promesas, sino tiempo. Y aún así, cada noche, al apagar la lámpara, se preguntaba, ¿cuánto más durará esto? La respuesta llegó una mañana templada, cuando los álamos comenzaban a vestirse de verde pálido. Helen barría el porche, con movimientos lentos pero firmes, dejando que el polvo del invierno volara libre al viento. Bo dormía a sus pies, y frente a ella, como si el instante se hubiera detenido, Caleb apareció con el niño en brazos. No llevaba sombrero, ni herramientas, ni la expresión de quien busca excusas. Tenía otra mirada, más quieta, más vulnerable. «Sé que esto no era el plan», dijo, y su voz no era más que un hilo trémulo, cargado de verdad. «No vine aquí para quedarme, pero algo cambió». Hizo una pausa, bajó los ojos hacia Levi, que jugueteaba con sus dedos, ajeno a la gravedad del momento. «No sé si puedo ofrecerte algo más que mis manos, pero ¿podemos quedarnos?». Helen sintió que el aire se espesaba a su alrededor. El cepillo de barrer quedó suspendido entre sus manos. No respondió al instante, solo cerró los ojos un momento. El viento sopló suave, arrastrando el perfume de la tierra recién humedecida. Las ramas crujieron levemente, como si el mundo entero contuviera la respiración. En su pecho no había euforia, había calma, una certeza silenciosa, no de que todo sería fácil ni perfecto, sino de que todo lo vivido, el dolor, la pérdida, la espera, había llevado exactamente hasta ese instante. Helen abrió los ojos, tenía lágrimas, sí, pero no eran tristes, eran de algo más hondo, de una semilla que al fin encontraba espacio para crecer. Asintió. No necesitó decir nada. Caleb, al ver su gesto, soltó por fin el aire que había estado reteniendo. Se acercó, despacio, y dejó que Levi pasara de sus brazos a los de Helen, con la confianza de quien ya pertenece. Ese día no celebraron, no brindaron, no se tomaron de las manos, solo siguieron juntos, como si siempre lo hubieran estado.
porque a veces lo que parecía perdido no era más que el principio, y la primavera por fin había encontrado su lugar.